Marcha, gracias por mantenerse en sintonía. Gobierno quiere cortar 50% de los partidos políticos y estalla el caos. ¿Cómo? La propuesta de gobierno de reducir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos ha encendido un nuevo campo de batalla político en medio de la crisis económica internacional y las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Luis Abinader. Luego de un consejo de ministros realizado el pasado 1 de mayo, el Poder Ejecutivo anunció un paquete de medidas con el objetivo de ahorrarse unos 40.000 millones ante el impacto económico derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa de recortar a la mitad los recursos destinados a los partidos se convirtió rápidamente en un tema más explosivo del debate nacional. Vamos a parar la información allí, porque este tema tiene tiempo en marcha. La semana pasada hablamos de que a Haití se le otorgaron 1.200 millones de pesos. Aquí estamos hablando de austeridad, pero estamos manteniendo a Haití más que nunca. Entonces, Yuri Ingrid, ¿qué tú opinas con respecto a que el gobierno pretenda recortar el presupuesto a un 50% del financiamiento o la financiación, porque ambas cosas están bien dichas, a los partidos políticos y que los políticos se opongan a esto? Me parece perfecto, porque entonces yo entendí. Es una medida justa, siempre que la austeridad sea para todos. Es una medida justa que tú me digas que vamos a limitar los recursos que se le dan a los partidos políticos en general cuando tú no tienes despilfarro en las instituciones públicas, cuando tú le limites el uso de combustible a los funcionarios públicos, cuando tú le limitas las exoneraciones a los diputados y senadores, cuando tú le limitas los viajes en primera clase innecesarios a funcionarios o quienes ejercen en primera función. Todo eso, la publicidad, cuando tú la controlas y de verdad no se la das a programas, y no se la das a programas como lo que leímos nosotros el otro día, que me voy a ahorrar. Entonces, ahí podemos hablar de austeridad. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, esto se puede ver para la oposición, ciertamente, como una medida de asfixia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un partido en oposición, no va corriendo en igualdad de condiciones frente al partido que esté en el gobierno. Porque cuando uno sale a la calle a resolverle situaciones a la gente desde el gobierno, también tiene un impacto social partidario. Porque el hecho de que salga Carolina como alcaldesa, de que salgan instituciones públicas, de que salga el presidente y demás personas en representación del gobierno desde las instituciones en las que están, eso perfectamente se puede capitalizar a nivel político. Ahora, el hecho de que tú dejes a la oposición sin esa misma, vamos a decir, cantidad de recursos, ciertamente ellos pueden entender que los están asfixiando porque no van a competir en igualdad de condiciones. Ahora, yo me pongo a analizar desde el punto de la oposición y ¿quiénes son oposición? Son oposición partidos que son más de lo mismo. Pero siempre se ha dicho siempre se ha dicho que las campañas políticas, las campañas que se financian, es el narcotráfico y el lavado de dinero, nunca ha sido. O sea, que lo que se emite a través de la Junta Central es para los chicles. Claro, pero tú me estás reduciendo eso, que si es para los chicles, ahora no va a dar ni para los chicles. Entonces, no es una competencia justa. Porque aquí las elecciones son competencia. Aquí y son vendidas. Aquí a nadie le importa a nadie. Sí, o sea, la gente las compran. Si no, aquí no tuviera el diablo llevándose la gente en las condiciones en las que está. Y estoy hablando muy imparcial, pese a mis temas partidarios o a mis preferencias políticas. La realidad es que tú enfrentarte al gobierno no es fácil a nivel económico, quien sea que esté en el gobierno, pero como dije ahorita, ponemos en paralelo quiénes son hoy oposición y no les luce tampoco hablar de aprovecharse del gobierno y de competencia desleal, porque ambos principales partidos de oposición, dígase Fuerza del Pueblo y PLD, hicieron mucho abuso de poder cuando estaban en el gobierno también. Fíjate, vamos a contextualizar algo, ¿no? Sí. Lo primero, esa oposición hay que picarla en partes. ¿Por qué? Cuando tú vas a las elecciones, te cuentan tus votos y tú pasas del 5% del total de los votos, tú eres un partido mayoritario y tienes un trato presupuestario completamente diferente. Preferencial. Entonces,
el 80% de todos los recursos se va a los partidos mayoritarios. En este momento hay 3. PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, que el presupuesto se divide en años. Entonces, de los años que llevamos, que va a comenzar el segundo, son 1.627 millones de pesos que le vas a cortar la mitad. Pero el año pasado te dieron los 1.680 millones multiplicados por el 80%. Exacto. Vamos a 6 por 848. Y después tenías 80, 1.000 de los 1.260, más o menos 1.000 millones. Te tocó 1.000 millones entre 3. Sí. Entonces, eso fue el año pasado. Ahora, este año, que tienes un nuevo presupuesto que sale de la ley de presupuesto, este año en particular, por las situaciones particulares, se produce ese recorte. ¿A quién afecta realmente? A los partidos no mayoritarios, claro, a los minoritarios, porque allí es donde... PRD, muchísimos. Son muchos. No, pero de los que más, que fueron, que ya no son. Reformistas. El reformista, el PRD, PRI. el PRI. Exactamente. Entonces, ellos se quedan con una fracción mucho más pequeña, que pareciera que lo justo hubiese sido que tú al partido mayoritario le dieras con más fuerza que al partido no mayoritario. Entonces, eso es lo... Adelante. Lo que pasa es que, Alexis, es de conocimiento público que esos partidos son partidos bisagra. Esos partidos están ahí para negociar. No es verdad que ellos cuentan con gente, incluso aquí hay negociaciones que hacen los partidos grandes, donde para aportarles a que puedan ellos mantenerse en la luz pública o en el sistema o en existencia, ponen en localidades a que personas de su partido voten por ellos desde esos partidos aliados para mantenerlos existentes. Son partidos bisagras que no hacen más que estar ahí recopilando esos recursos todo el tiempo. Cuando tú hablas de partidos bisagra, ¿a qué te refieres? Que se mueven como en la puerta, exacto, para un lado para el otro. Son partidos muy pequeños que solamente existen para hacer negociaciones y casi siempre, por no decir siempre, se van del lado del que va a ganar. Porque nunca salen del Estado. Fíjate, ¿ha salido del Estado reformista en algún momento? No, siempre nunca. están dentro, exactamente. Entonces, sí, por ejemplo, la conveniencia de... Claro. Mira, por ejemplo, cosas que pasaron en el primer gobierno de Luis Abinader. El reformismo se picó en 2, Quique Antún y otra fracción. La otra fracción se fue con el PRM. El PRD se fue con el PLD. Entonces ellos participaron activamente en la gran tajada, pero ya en la nueva ola no los necesitaron. Muchos se quedaron porque querían acceder a esos fondos. Ahí Taíto y es del reformismo. Quería preguntar, al margen de todo esto, quería preguntar algo que me pareció raro. No sé si ustedes lo notaron, que el presidente Danilo Medina, Francisco Javier dijo que, perdón, Francisco Javier, que no es García, presidente, no tiene nada que ver con presidente. No, pero ha hecho los presidentes. Sí, sin él no hay presidente en este país. Así mismo es, 100%. Él ha dicho que República Dominicana no necesita un penco como presidente. Obvio, ese va a ser su discurso. Ajá. Claro. ¿Qué ustedes entendieron de eso? Él es el hombre que quiere correr y él está esperando su oportunidad histórica. Pero ¿no te parece que dentro del mismo partido no es como descarnado? Porque es del mismo partido. Si fuese de la oposición yo lo pudiese entender. Lo que pasa es que aquí todos los partidos, sin excepción, incluyendo el partido oficialista y oposición, todos los partidos están en una puja interna. Una puja interna que a veces incluso no los deja mirar hacia afuera. Eso lo vamos a extrapolar al partido oficialista. Ahora mismo, los presidenciables, que vamos a decir que son todos los que dirigen instituciones en este país que se creen que pueden ser presidenciables, viven en una burbuja. ¿Qué les crea esa burbuja? Una percepción irreal. Y en el caso de él, lo único por lo que él va a optar es por beneficiarse a sí mismo. Entonces, eso pasa en todos los partidos. Todos están luchando por ganar la guerra. Y se dice mucho que aunque hayan demoliciones, estragos y situaciones, la guerra hay que ganarla y ya después averiguamos lo que pasa en el camino. Mira, me parece que todos los partidos están apostando a eso. Quiero hacer una pausa porque esto debimos conversarlo ayer antes de pasar por el nuevo Código Penal, donde aquí tenemos al doctor Alexis. Ustedes saben que el fin de semana la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, encabezó el domingo un multitudinario encuentro regional en la provincia de La Romana, donde presentó ante dirigentes y militantes del Este la rendición de cuentas de su gestión de 8 años frente a la Secretaría General de la organización política, reafirmando además el compromiso
que de seguir fortaleciendo el cambio, porque realmente el apoyo fue masivo. Ya ella comenzó con la campaña presidencial. Recuerden que ella es la única autorizada por ser alcaldesa, o sea, a través de voto popular. Se están esperando que ya los que pretendan aspirar a ser precandidatos deberían ya entonces ir sopesando la renuncia de sus ministerios o funciones para Sí. poder entonces... Su función en la administración pública. Es correcto. Así que adelante. Ahí vimos la magnitud exactamente, aunque el discurso lo tenemos aparte, pero era para no tampoco alargar un poco más esto. Vimos yo particularmente pude observar el discurso de Carolina, pero también el apoyo masivo. Esto fue en La Romana. Recuerden que este domingo 17 en el hotel Lina. antiguo Hotel Lina, exacto, el Hotel Barceló, en la Máximo Gómez, será entonces ya el lanzamiento oficial de Carolina Mejía como precandidata presidencial por el PRM. El domingo estaremos por allá acompañándole todo el día, así que bien pendientes con esto.